Difícil. La verdad, cuando estaba preparando esta ponencia, no me quiero meter demasiado en detalle sobre la cirugía. Creo que no viene, sería demasiado técnico y luego además habría que mostrar mucha sangre. Entonces no creo que sea útil. Voy a meterme un poquito más a fondo de lo que la doctora Ayla ya mencionó, sobre lo que quiero es que quede bien claro de cuándo ponemos o por qué un implante coclear funciona cuando los auxiliares auditivos no, porque tiene que ver con qué es lo que tenemos que colocar en el cuerpo, ¿no? Entonces quiero que salgan con una idea de qué es lo que tenemos que hacer en la cirugía y por qué. Y luego al final voy a hablar de complicaciones, que la verdad cuando uno habla de cirugía yo creo que es obligación del médico tocar el tema de complicaciones y creo que puede ser lo más útil para ustedes. Entonces, bueno, yo hablo a nombre de todo de todo un grupo, como ya lo dijeron muchas veces hoy, el trabajo en implante coclear es un trabajo multidisciplinario. Entonces, pues tenemos en nuestra institución otros dos otorrinolaringólogos, tenemos fonoaudiólogas, terapeutas de lenguaje, la psicóloga, audioprotesista y audiólogas, ¿no? Entonces, es muy importante realmente, la selección del paciente siempre va a ser con información que proviene de todos los miembros del equipo. Ahora, les voy a explicar un poquito qué es el sonido, para que realmente entendamos de qué se trata esto. El sonido son cambios de presión que se propagan en el ambiente. Es como que el aire que nos rodea está lleno de partículas aunque no las veamos. Y esas partículas las podemos empujar, que como se ve aquí en esta animación, es lo que pasa cuando estoy hablando y las bocinas que están llevando mi voz están empujando el aire. Entonces lo comprimen y es como que si empujamos una multitud, aquí lo pueden ver, ¿no? Se juntan, pero empujan a las que siguen, a las que siguen, a las que siguen. Aquí podemos ver como que algo se está transmitiendo, pero en sí las partículas se quedan estáticas. Así es el sonido, la energía se va a transmitir por el medio, aunque las partículas que componen el aire se quedan más o menos en su lugar. Entonces es movimiento, finalmente el sonido es movimiento. Tiene varias cosas que le podemos estudiar, velocidad, longitud de onda, pero las dos más importantes son la frecuencia y la amplitud. La frecuencia es cuántos de estos empujones hay por segundo y la amplitud es qué tan fuertes son, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos saber las dos cosas? Bueno, ahorita vamos a ver por qué queremos saber las dos cosas, pero finalmente ese movimiento va a causar movimiento del tímpano y de la cadena de huesecillos que van a conectar con el caracol. Entonces hasta aquí sigue siendo movimiento mecánico. El caracol, que lo tenemos aquí en otro tipo de esquema, si lo desenrollamos, tiene una membrana en el centro que se llama la membrana basilar. Entonces esos empujones, cuando estamos hablando de líquido, van a generar olas y esas olas van a hacer que esa membranita en medio se mueva. Como olas, como que si aventamos una piedra al agua y se van viendo las olas que se van propagando. Encima de esa membrana, todo a lo largo de esa membrana, hay una cosa que se llama el órgano de Corti, donde están esas famosas células ciliadas. ¿Qué pasa con las células ciliadas? Las células ciliadas, aquí es la célula ciliada interna la más importante, son como que fueran pilas recargables. Se recargan automáticamente miles de veces por segundo. Cuando pasa esa ola debajo de esta membrana y la levanta, hace que se mueve el pelito. Es el chiste de la célula ciliada o de la célula ciliada, para eso sirve el pelito. El pelito hace que se descargue y entonces manda un pulso eléctrico por el nervio auditivo. Entonces estamos aquí convirtiendo movimiento en impulsos eléctricos. Entonces nuestra audición es eléctrica en realidad. El oído lo que trata de hacer es convertir el sonido en impulsos eléctricos. Ahora, ¿por qué decía yo de la importancia de
de la importancia de la amplitud y de la frecuencia. Esto es un espectrograma de un servidor diciendo varios fonemas, ¿no? Este sería, este es… ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos graficando acá? En color, en intensidad de color, estamos graficando la amplitud. Entre más intenso es el color, más tendiente hacia amarillo, quiere decir que hay más energía, que el empujón fue más fuerte. En este eje, en este sentido, estamos graficando la frecuencia, cuántos empujones estamos enviando por segundo. Y en este eje el tiempo, ¿no? Entonces, cuánto dura la palabra, ¿no? En segundos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que lo podemos ver como que fueran colores. Yo creo que cualquiera ha jugado con colores en su vida y sabes que si agarramos amarillo y lo mezclamos con azul nos va a dar verde. Pero si a mí me ponen azul, amarillo y verde, yo digo son tres colores, ¿no? Yo no veo el verde como mezcla de azul y amarillo, no estoy viéndole el azul y viéndole el amarillo, lo veo como un color, que es verde. Bueno, el sonido es muy parecido. La S es una mezcla de sonidos con esta frecuencia, muchos sonidos con esta frecuencia, por eso está amarillo, y un poquito menos sonidos con esta, ¿no? La U son prácticamente sonidos de baja frecuencia. La I es una U que le agregamos un poco más de sonidos de alta frecuencia. La M está intermedia entre las dos, sigue teniendo estos graves, pero le ponemos aquí un poquito más de sonidos que la U no tiene, pero menos fuertes que la I. Entonces es como que si el verde y el azul le estoy poniendo más azul o más amarillo, ¿no? O sea, si le pongo más amarillo me da un verde limón y si le pongo más azul me da un verde olivo. Y si me ponen los cuatro colores yo también diría azul, verde olivo, verde limón, amarillo. Los veo como colores diferentes. Aquí los oigo como sonidos diferentes, su y mash, ¿ok? Dependiendo de la mezcla. Si yo no puedo oír, digamos que tengo una pérdida auditiva que solo me permite escuchar los sonidos de más altas frecuencias que esto. Porque esa es otra cosa que creo que es muy importante y que podemos entender de lo que decía el señor Frank Astorga, de que decía, es que mi hija baila. Pues sí, porque sí oye los graves. Es rarísimo que veamos un niño que no escuche nada. La audición no es de si oigo o no oigo, no es de es sorda o no es sorda, es de qué tanto escucha. Entonces es un niño que sí escucha todos los graves, sabe cuándo empezó la música, sabe cuándo paró la música, puede detectar el tono, claro que puede bailar, pero no puede diferenciar los sonidos del lenguaje, porque si no puede oír estos, ¿cómo sabe cuántos de agudos tiene? ¿No? Es como no poder ver los rojos. Pues, todo lo que sean mezclas que intervengan con rojo lo vamos a ver. Los daltónicos confunden el verde y el rojo, lo ven igual, ¿no? Una persona con una pérdida auditiva va a confundir, le va a sonar, si no puede oír nada de aquí para arriba, la U, la I y la M le suenan igual. Entonces no puede distinguir lo que estamos diciendo. Sí oye que estamos hablando, nada más no entiende lo que estamos diciendo. Y claro, alguien que no tiene nada de audición, pues ahí sí no entiende nada, ¿no? Ok, entonces creo que eso sí es muy importante de entender. Ahora, ¿qué hace el sonido para que, como el oído tiene que convertir el sonido en impulsos nerviosos, ¿cómo es que los convierte para que podamos distinguir de qué tono tienen, de qué frecuencia tienen? Bueno, aquí estamos, lo que ya habíamos visto, que se mueve y que ese sonido se manda y hace olas en esta membrana. Bueno, porque como esta membrana es más ancha en la base y se va haciendo más delgadita, por pura física, por pura dimensiones, eso va haciendo que los sonidos de alta frecuencia se pierdan al principio y los de baja frecuencia lleguen al final. O sea, los agudos, como una flauta, hacen que se mueva más aquí. Y los graves, como un tambor, hace que se mueva más hacia la punta. Eso es hacia la punta del caracol. Entonces nuestro caracol funciona como que fueran teclas de un piano, ¿no? En este lado sería un piano al revés, porque los agudos están de este lado, pero el concepto es el mismo, ¿ok? Entonces son las fibras nerviosas, dependiendo de dónde se tocó, va a haber una fibra nerviosa y mi cerebro va a saber qué tono fue, por cuál fibra se está estimulando. Ok, ahora,
Estas son las células ciliadas vistas desde arriba, que las que se mueven y que funcionan como que una pila recargable. Vamos a suponer que yo mando un tono que estimula esta fibra. Es una sola fibra, probablemente ni lo distingo, pero vamos a pensar que sí, lo alcanzo a oír muy, muy bajito. Les dije que teníamos que distinguir tono y volumen. Bueno, el tono ya vimos que lo distinguimos según qué parte de la cóclea se estimuló, pero ¿cómo distinguimos el volumen? Pues, si el empujón es más fuerte, si la amplitud es mayor, si tiene más energía el sonido, entonces en lugar de estimularme una sola célula, la ola va a ser más alta y entonces me estimula más células de alrededor. Entonces en lugar de tener una fibra nerviosa, disparan 3. Y si le aumento todavía más el volumen, disparan más. Entonces entre más fibras nerviosas están disparando, más fuerte lo oigo, más señal llega a mi cerebro, ¿no? Entonces podemos tener este tono de esta frecuencia y otro tono de esta frecuencia y entonces los estoy distinguiendo perfectamente bien. Pero fíjese que entre más le subo el volumen, más se mezclan, ¿ok? Y eso lo podemos ver realmente cualquiera. Si tratamos de diferenciar dos tonos, si les empezamos a subir mucho el volumen, se nos va haciendo más difícil distinguirlos. Bueno, ¿qué pasa con una persona que tiene dañadas esas células ciliadas? Vamos a suponer que esta persona, esta célula no está, ¿no? Y esta tampoco, y esta tampoco, y esta tampoco, y esta, ni esta, ni esta, ni esta. Tiene un montón de células que no están. Entonces aquí tengo dos sonidos que deberían de oírse diferente, pero los dos, el único lugar que logran estimular es este. Entonces son dos sonidos que suenan igual. ¿Ok? ¿Cómo voy a poder distinguir la A de la U si me suenan igual? Entonces, un auxiliar auditivo funciona amplificando. Si yo tuviera esta célula ciliada dañada, pero tengo las de alrededor, un auxiliar auditivo sí me ayuda, porque amplío hasta acá y amplío hasta acá, y sí puedo escuchar sonidos que antes no escuchaba, y sí puedo diferenciarlos. Pero si tengo muchísimas células perdidas, se me van a mezclar los sonidos y ya el auxiliar auditivo ya no funciona. Entonces, ahí es donde entramos en el implante coclear. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el implante coclear? Es brincarnos por completo la cóclea. ¿Okay? La cóclea ya no tiene suficientes células ciliadas como para que podamos ayudarla con un auxiliar. Entonces, ¿entienden? El auxiliar auditivo ayuda a las células ciliadas que existan, pero tiene que haber suficientes. Cuando ya no hay suficientes, entonces el implante coclear se las brinca. Es un caracol artificial. Entonces, nos vamos a brincar esto, y se llama coclear porque lo vamos a meter acá adentro, pero realmente lo que nos importa es el nervio. De ahí que muchos de los estudios que vamos a hacer están encaminados para ver si sí hay nervio. ¿Qué necesitamos hacer para un implante coclear? Pues necesitamos meter unos electrodos adentro del caracol. Entonces, esta es esa membrana basilar que les había mostrado, que se mueven las células y que es las teclitas del piano, ¿no? Y estas son las células entonces que no están. Esas células transformaban el sonido en impulsos eléctricos, ¿de acuerdo? Si no están y yo pongo un electrodo que puede estimular eléctricamente, el nervio no va a saber si lo inició la célula ciliada o si lo inició el electrodo. El nervio lo único que sabe es que recibió un estímulo eléctrico, ¿okay? Y lo va a transmitir. Entonces el implante coclear sustituye, o sea, no es que se oiga como robot, no, es verdadera audición. Lo que pasa es que normalmente tenemos alrededor de 40,000 células ciliadas y en el electrodo que más electrodos tiene, en el implante que más electrodos tiene, tenemos 22 electrodos. Entonces, es más burda la audición. Sí nos permite distinguir los tonos, pero luego no podemos distinguir tonos que sean demasiado cerca. ¿Okay? No es audición normal, no vamos a escuchar como alguien que tiene un oído completamente sano, pero sí nos va a dar la posibilidad de comprender el lenguaje, nos va a dar como que suficiente nitidez para entender la voz, aunque no sea completamente normal la audición. La gente con implante coclear en general, música sí le cuesta muchísimo trabajo, porque ahí sí la música se necesita más resolución, más nitidez, más, ¿no? Y ahí sí necesitaríamos implantes con más electrodos, que físicamente no es posible con la tecnología actual. Se están viendo formas de poderse darle vuelta a eso. Pero entonces,
ahí vamos viendo por qué necesitamos una cirugía. Necesitamos meter una serie de electrodos adentro del caracol. ¿Y por qué decimos que una persona cuando le ponemos el implante coclear puede perder la audición que ya tenía, la que le quedara? Porque en el momento que hablamos del caracol es muy sensible, muy delicadito. Nada más lo abrimos y lo podemos dañar. En realidad ya tenemos técnicas y yo les puedo decir que en mis manos y con los electrodos más nuevos podemos colocar un implante sin dañar significativamente la audición residual. Pero de todas formas es un riesgo muy alto y entonces tenemos que asumir que vamos a perder la audición natural que nos queda. Pero como vamos a poner el implante cuando la audición natural no nos sirve, pues ¿de qué nos importa perder algo que no nos está sirviendo? Entonces tenemos que poner unos electrodos adentro de la cóclea. Por fuera se necesita un procesador externo y puse esta foto viejísima para que vean lo que era antes. Pero ¿qué es lo que trae lo de afuera? Finalmente, primero es un micrófono, ¿no? Algo que capture el sonido, que es lo que hacía el tímpano y los huesecillos. Un procesador, que es lo que analiza el sonido y nos dice de qué frecuencia es y qué tanta intensidad, la frecuencia y la amplitud, lo que normalmente hacía la membrana basilar. Y entonces ya podemos saber qué electrodo se tiene que estimular. Pues hay que mandar esa señal a la parte de adentro. Eso lo hacemos con la antena. Entonces entra el sonido, se analiza en el procesador y se manda una señal digital a la antena. Ahorita vamos a ver en otra gráfica qué pasa después. Y obviamente esto sí es un sistema ya muy viejo que ahorita lo podemos tener todo esto en un solo aparato retroauricular, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Tenemos el micrófono, el procesador y la antena. El micrófono, el procesador y la antena. Simplemente se han hecho más chicos, pero es el mismo concepto y es el mismo concepto en todos los implantes de todas las marcas. La única diferencia entre marcas es exactamente cómo le hace para copiar lo que el oído natural hace. Pero todos los implantes a grandes rasgos funcionan igual, usan este mismo sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ya más adentro? Entonces, aquí en este esquema tenemos la parte interna, que es más o menos tiene esta forma, ¿okay? Luego está el cable que tiene que pasar por acá y están los electrodos adentro de la cóclea y está puesto, aquí pueden ver el procesador retroauricular como que transparente detrás de la oreja y la antena, ¿okay? Entonces, el sonido entra por el micrófono, que normalmente está por acá, el procesador genera la señal digital, se manda por radio a la parte interna, la parte interna genera un estímulo eléctrico y le dice qué electrodo es el que tiene que estimular y con qué voltaje. Aquí en lugar de amplitud usamos voltaje. Más voltaje va a estimular más fibras, menos voltaje va a estimular menos fibras. Entonces más voltaje se oye más fuerte, menos voltaje se oye menos fuerte, ¿no? Entonces estamos duplicando lo que el oído natural hace. Nada así más burdo por lo que le decía de que tenemos, si tuviéramos 40,000 electrodos, sería exactamente la audición normal. Y eso ya finalmente viaja por el nervio. Acuérdense, eso es bien importante, ver que el nervio sí esté presente. Justo ayer acabo de ver una niña que ya le estaban implantando en otro lado y como que no leyeron bien la tomografía, no tiene nervio. Y ya me ha tocado ver niños que han implantado y no tienen nervio, y pues no les funciona. O sea, sí hay que tener cuidado de, no todos los casos son candidatos. O sea, tenemos que, y eso es otro punto bien importante. No podemos fijarnos nada más en la edad. La edad es el peor, o sea, agarrar y decir, no voy a implantar a un niño de 12 años porque ya tiene 12 años, es absurdo. Hay que ver cuándo perdió la audición, qué tanto, o sea, hay muchísimos factores. No es nada más la edad, ¿no? Entonces, cuando descartan a un niño por edad, y de hecho nosotros tenemos un trabajo publicado en el que analizamos los beneficios de un implante coclear en niños implantados entre los 8 y 12 años, 10 años después, ya cuando tenían 20 y 22 años, y lo comparamos con niños no implantados, con jóvenes ya no implantados en una encuesta de calidad de vida. Y los niños implantados, aunque no hablaban, ninguno de esos había adquirido lenguaje, tenían mejor calidad de vida. Entonces hay que
hay que ver las expectativas y ver todo el cuadro, y no es nada más la edad. ¿Okay? Hay niños de 2 años que no son candidatos, hay niños de 12 años que sí son candidatos. Entonces, por eso se necesita un equipo multidisciplinario para aconsejar a la familia de qué es lo mejor que puede hacer para su hijo. Entonces, ahora sí, para hablar de la cirugía, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Poner esto. ¿Ok? De eso se trata la cirugía. En parte uno dice, pues es la parte más fácil, ¿no? Ya lo ponemos, ya se acabó. Y ya todo lo que sigue es la parte difícil, que es la terapia, es la parte más larga, es las calibraciones, porque si no está bien calibrado tampoco va a escuchar bien, no va a servir para nada. Pero la cirugía tiene sus detallitos. Esta es una tomografía computada. Aquí pueden ver el caracol. Es como que agarramos de veras un caracol y estuviéramos rebanando. La tomografía computada se hacen rebanadas, ¿no? Entonces estamos viendo una imagen de una rebanada justo a nivel del caracol. Por donde queremos meter el implante es justo por acá. ¿Ok? Aquí hay una membranita y por acá lo queremos meter para que esté en la vuelta, se llama la vuelta basal de la cóclea. Y el receptor estimulador, que es la parte que recibe, va a quedar por aquí, por encima del hueso y por debajo de la piel. ¿Okay? Fíjense que este hueso, que es el hueso mastoideo, es prácticamente hueco. Porque mucha gente me pregunta, ok, va a ser un agujero y luego ¿qué pasa con ese agujero? ¿Quién lo va a llenar? Ese agujero no se necesita llenar, normalmente está hueco. Ahora, sí, este caso es particularmente hueco, ¿verdad? Hay muchos que no están tan así. Y el problema que tenemos es que justo aquí donde ya nos empezamos a acercar a la cóclea, pasa el nervio facial. El nervio facial es el que le da el movimiento a la cara. Entonces, si dañamos el nervio facial, se nos va a chocar la cara. No podemos mover toda la mitad. Es un problema estético espantoso, ¿no? Y sí es un riesgo, porque pasamos muy cerca. ¿Qué hacemos en la cirugía? Bueno, pues aquí más o menos estamos viendo un niño ya preparado para cirugía. Esta es su orejita. Este es un modelo de plástico que usamos para ver en dónde va a ir. Esto es ya que abrimos, esto es con el microscopio, la ventana redonda, la que le decía que tenía la membranita por donde vamos a querer meter el electrodo. Este de aquí es el estribo, ¿se acuerdan que eran los 3 huesecitos que se movían? Este es el estribo y aquí se ve una puntita del yunque. Igual no están viendo nada de lo que yo sí estoy viendo, porque así es la medicina, ¿no? Hay un dicho que es, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, por eso digo, bueno, no puedo meter demasiados detalles de la cirugía porque tarda uno en aprender a ver, ¿no? Aprender a distinguir las cosas. Pero pues ahorita me van a tener que creer. Aquí esta es la única que voy a poner sangrienta, que es la oreja abierta. Aquí está el implante, hacemos un surquito por acá y luego este es el hueco que abrimos y por acá, que es por donde pasa el facial, metemos el electrodo para que esté dentro de la cóclea y después cerramos. Y esta es más o menos la incisión que estamos haciendo. Ya es una incisión realmente pequeña, ni siquiera necesitamos poner puntos por fuera para no tener que perseguir un niño de 2 años que no se quiere dejar quitar los puntos. Entonces usamos esto es una especie de pegamento y realmente hay muy pocas molestias después de la cirugía. O sea, lo hacemos en cirugía ambulatoria, los niños están brincoteando. Sí me he dado cuenta que entre más grandes, más quejinches, ¿no? Entonces, los adultos sí están en la cama tirados y que les molestan, ¿no? Pero los niños de 2, 3 años están brincoteando y les dice que lo tiene que dejar en reposo. ¿Cómo le hago, doctor? No sé. Realmente molesta muy poco. Es una cirugía muy poco dolorosa. Ahora, sí creo que es importante que sepan las complicaciones posibles, ¿no? Finalmente es un riesgo. Claro que toda cirugía es un riesgo de por sí. O sea, sí hay la posibilidad de una reacción adversa al gas de anestesia. O sea, las cosas se pueden complicar espantosamente. También uno puede salir a la calle y un camión brinca a la banqueta y se lo lleva, ¿no? Vivir es riesgoso, pero el nivel de riesgo de esto realmente es comparable al de una cirugía de anginas, por decir algo. De hecho, hay menos complicaciones en promedio que en la cirugía de anginas,
si estamos hablando de complicaciones inmediatas. Esto se estudia muy formalmente y hay una, pues no es una norma, pero como que un estándar internacional de clasificar las complicaciones en menores y mayores, dependiendo de si quieren hospitalización o no. O sea, si es una complicación que lo podemos tratar con medicamentos que no tenemos que volver a hospitalizar, entonces es una complicación menor, ¿no? Y aquí podría ser una parálisis facial pasajera, por ejemplo, que sí pasamos muy cerca del nervio, se inflamó tantito, pero le damos un antiinflamatorio y se le quita. ¿Ok? Pues eso es una complicación menor. Vértigo. Por el hecho de abrir el caracol sí puede haber vértigo. Lo vemos mucho menos en niños que en adultos, pero sí muchas veces los niños están súper borrachitos después de la cirugía. O una infección inmediata que se quite con antibióticos. Eso sería también una complicación menor, que en mi vida he tenido una de esas. Mayores serían complicaciones que requieran hospitalización o cirugía, o una parálisis facial permanente, aunque no requiera hospitalización ni cirugía. Si ya queda como secuela, es una complicación mayor, evidentemente. Nosotros sí tenemos una niña que quedó con un poquito de debilidad. Cuando sonríe se nota un poquito asimétrica. Es el peor caso que tenemos de parálisis facial, pero sí es un riesgo. Y otras cosas como infecciones severas, sangrado o extrusión. Y esta es nuestra experiencia. O sea, yo empecé nuestro programa de implante coclear en 1987, en ese momento trabajando con mi papá. Pero les voy a confesar algo, a mí lo que me metió a los implantes cocleares fue la tecnología. Mi tesis de licenciatura de medicina, diseñé un programa para calcular flujos y presiones pulmonares con una calculadora programable, que era lo que había entonces. Entonces yo empecé a encontrar las computadoras cuando estaba terminando medicina. Y realmente fue una gran, no sé, estuve a punto de meterme en ingeniería biomédica, porque sí, y me siguen gustando las computadoras. Yo escribo, de hecho el software que usamos para nuestros expedientes lo escribí yo. Entonces lo que me interesó fue la tecnología, porque resultó que yo sabía también de audiología, ¿no? Porque durante mi servicio social estuve trabajando en un gabinete de audiología que era de mi papá. Entonces, la verdad, el oído me llamaba mucho la atención y yo sabía de computadoras, y en ese momento leo en 1984, de hecho me acuerdo en revista científica American, leo que están desarrollando una computadora que sustituye el oído, y lo leo y digo, esto está súper lógico. Entonces pues yo metí a mi papá en esto, porque yo entonces no podía operar, todavía ni empezaba la especialidad, pero realmente eso fue lo que me metió a esto. Hasta después me di cuenta el cambio que hace en la vida de una persona. O sea, yo no estaba enterado, y es una cosa terrible de la medicina, de cómo estudiamos los médicos, que no sabemos el grado de discapacidad. Los otorrinos no saben el grado de discapacidad que causa la sordera. Les puedo decir por experiencia propia. No estamos enterados. Hasta que no se mete uno realmente a esto, y hasta que no ve uno los cambios justo con el implante coclear. Entonces, bueno, a los primeros años fue de 1 o 2 al año, hasta que fundamos AMAOIR. Esta idea de que el hospital da la cirugía y por fuera hay que buscar el dinero, esa la inventé yo, ¿no? Ya ahorita es la que usan en prácticamente todas las instituciones. Pero esa fue mi idea. Dije, bueno, que el hospital nos dé lo que nos puede dar y vamos a buscar el dinero por fuera. Sí me encontré que cuando el fideicomiso estaba dentro del hospital, la gente me decía, yo no le doy un centavo más al gobierno, ¿no? Entonces, aunque me digas que tú tienes el control de esa cuenta, no me vas a sacar, yo no te voy a dar un centavo. Entonces, fundé una asociación no lucrativa, no gubernamental. Y desde que la fundé, vemos realmente un aumento del número de implantes que hemos podido poner, y esto a diciembre de 2012 tenemos más de 700 pacientes que hemos podido implantar, que es un problemón conseguir el dinero. O sea, si tenemos 700 implantados, tenemos 50,000 que no hemos podido implantar. O sea, ¿no? O sea, sí es un problema, y no es la solución ideal, pero es una que funciona. Por lo menos en muchos casos justo de familias que
que empujan y no ceden y no se rinden, ¿no? Eso, lo que hacemos nosotros es darles la posibilidad de hacerlo, ¿no? Los recibos deducibles de impuestos, un poco la asesoría, ideas, cosas así. Pero sí, cada familia se encarga de conseguir el donativo para su hijo y el 100% del donativo se usa para el implante de su hijo o de su papá o de lo que sea, porque así no tenemos las limitantes de que tenga, o sea, somos libres de escoger quién es buen candidato. Entonces, ahora, aunque me puse a revisar, y esto ya hace un par de años, pero me puse a revisar cuántas reoperaciones teníamos. Una situación es que, bueno, este es perdón. Este es el número de implantes que hemos puesto nosotros, pero tenemos un número grande de pacientes que ya vienen con nosotros después de haber sido implantados en otros lados, ¿no? que vienen con nosotros para la terapia, o que vienen para nosotros para calibración, o que vienen con nosotros porque algo salió mal. Entonces, tengo un registro de 730 pacientes. Cuando hice este análisis, que ya hace como, creo que llevan para 3 años, de 730 implantados que no habían sido todos implantados por nosotros, tuvimos 34 casos que tuvimos que reoperar. Yo creo que les da una idea más o menos de lo que se exponen. Sí creo que es importante saber que el beneficio es extraordinario, pero siempre hay cosas que pueden salir mal. Ahora, la mayoría de estas, o sea, en realidad estas revisiones se han logrado hacer, los niños han salido adelante, no ha habido nada que no se haya podido arreglar. Pero sí es importante que esto nos da más o menos un 4% de revisiones, y eso es más de lo que podrían esperar de quien los opere, no nada más nosotros, cualquier grupo que ya tenga cierto grado de experiencia. Obviamente la gente que va empezando sí tiene más problemas, pero ya cualquier grupo que tenga cierto número de experiencias no va a tener el 4%. Nosotros tenemos el 4% porque somos centro de referencia, porque nos llegan muchísimos pacientes de por acá y de por allá y de por allá que quedaron mal. O sea, nos llegan todos los que quedaron mal de todo mundo. Entonces, este número de 34 revisiones, en realidad 22 sí eran nuestras, pero 35 eran de otros. O sea, que casi más de la tercera parte de este número está compuesto por pacientes que no operamos nosotros de primera vez. Entonces, la tasa de complicaciones es menos de 4%, ¿no? Eso es como que la idea que quiero que quede claro. Ahora, ¿cuándo se ha presentado la complicación? A más de 10 años en 3, de 6 a 10 años después del implante en 2, de 2 a 6 años en 9, de 13 a 23 meses, o sea, de 1 a 2 años básicamente en 3, de 6 meses a 1 año en 3, de 1 a 6 meses, esto es después del implante, no de edad, sino después de la cirugía, ¿ok? O menos de un mes, 2 casos en donde inmediatamente fue claro. He tenido casos de donde el cirujano trata de poner el implante y se da cuenta que no pudo, ¿no? Y entonces nos refiere inmediatamente al paciente. Entonces, esos ya son los que se supo mucho antes. Entonces, sí, algo que hay que estar pendiente es si se requiere estar pendiente de que todo esté bien para toda la vida. O sea, pueden aparecer complicaciones hasta 10 años después de una cirugía. Pero les digo, no es muy frecuente. ¿Qué es ya el número? ¿Cuáles fueron las complicaciones? Uno con un sangrado. Este es el grupo que más tengo de los que son los que me han mandado fuera. Son básicamente gente que le trataron de poner el implante y no encontraron la cóclea. Es que suena más fácil de lo que es. O sea, sí puede ser difícil. Y entonces que hemos tenido que recolocar ese implante. 2 de infección. Hay una cosa que se llama falla blanda. Falla blanda es cuando con un implante parece estar fallando, pero no lo podemos demostrar. Pero es una persona, un niño que iba muy bien y ya no está yendo tan bien. Algo estuvo, o sea, como que empezó a decaer, y creemos que es una falla de la parte interna del implante y podemos llegar a cambiarlo. En 2 casos lo hemos hecho. Falla dura son fallas demostradas del implante. Que todas las compañías tienen sus fallas, ¿no? Ahorita recientemente Cochlear nos dio un sustito con un modelo nuevo que ya no se fabrica, pero
Antes de eso había sido Advanced Bionics y Medel, o sea, es una cosa muy complicada y no es tan… Es difícil usar eso para justificar una marca sobre otra, la verdad. Extrusión del receptor. Bueno, vamos a empezar. Las más significativas, les voy a dar un par de ejemplos, que son 3. Las demás, o sea, que son primero malposición, ¿no? Este es un ejemplo. Aquí pueden ver esa cavidad que se hizo, es una tomografía computada, y fíjense cómo aquí está el electrodo como que abocado, pero nunca lo pudieron meter. En este caso no sé qué les pasó, ahí estaban. O sea, fue de un cirujano X, no me avisó a mí, llegó el paciente después, o sea, no fue de sus pacientes, hay veces que nos llega gente que el mismo cirujano no se ha dado cuenta, y lo que pasa es que de repente dicen, llevo un año implantado y no veo absolutamente ningún avance, y nos encontramos cosas como esta. Pues no sé cómo fue que no lo encontraron y no lo pudieron poner, y esto es ya después de que nosotros lo pudimos poner. Y no hubo realmente en este caso no hubo ninguna dificultad, no sé qué fue lo que le pasó al cirujano original. Entonces esta es la que de veras da más problemas. Y en mesas redondas internacionales que he estado justo hablando de complicaciones de implantes cocleares, esta es la que a todo el mundo nos tiene vueltos locos. Nosotros tenemos ya 3 casos y se da así. Ven esta niña, no parecería, o sea, lo único que vemos aquí es como que se le hizo un chipotito. Nosotros dijimos, pues se pegó o algo, ¿no? Pero la mamá dice, no se pegó, en la escuela no me dicen que se ha pegado, ¿no? Yo sigo creyendo que se pegó, pero después de un rato estaba así. Y no hubo manera de controlar la infección. Se infectó el implante, la reoperamos, le lavamos el implante, la reoperamos 3 veces para tratar de limpiar el implante, tuvimos que acabar quitándoselo. No hubo, y se perdió ese implante y fue otra vez ponerse a buscar los donativos y juntar el dinero y todo eso para poder implantar el otro lado. Esto está pasando en todos lados del mundo, con todos los implantes, en algunos casos. Y no sabemos exactamente por qué. Y esta niña fue 4 años después de que se había operado, o sea que no es que fue un error quirúrgico o que hubo una infección durante la cirugía. Yo sí creo que se pegó y con el golpe entró algún bicho y se sentó en el implante y pues sí se acabó perdiendo. Y luego que lo voy a usar nada más para terminar, ahorita les digo por qué, pero los demás son detallitos. Si han necesitado a lo mejor una operación, pero por ejemplo, de infección que sí se quita con un lavado, tuvimos un paciente, de extrusión de suturas, que tuvimos que dormir al niño para poderle sacar las suturas porque con la que fijamos el implante se estaban botando, que es así un detallito y que realmente no pasa a mayores. Una extrusión, 2 extrusiones del imán que está en una bolsita. O sea, bueno, estos 2 pacientes son para cambiarlos por tecnología mejor. Porque estoy viendo un número de reoperaciones, no de complicaciones, esto no sería complicación. Entonces, la mayoría realmente no son cosas tan graves. ¿Okay? Entonces, si vemos que el porcentaje de por sí es bajo, o sea, prácticamente de nuestra experiencia, quitando los errores de plano de colocación, estamos hablando realmente de mucho menos de un 1% de pacientes que se llegan a complicar, así al grado de tener una complicación así mayor. Y lo más grave que ha pasado es que se pierde el implante, no que se pierda la vida o que haya una secuela mayor. Y sí lo quiero que lo vean nada más porque acuérdense nunca usar Q-tips. Este paciente se sacó el electrodo por estarse jalando con un Q-tip. Entonces, quien tiene un implante le tienen que decir a sus hijos, y bueno, nadie se debe de meter hisopos en las orejas, ¿no? Siempre decimos los otorrinos que los oídos se limpian con los codos. Pero, entonces, se sacó el implante y ese implante no se puede volver a usar, ¿no? Había que volver a comprar otro porque ya está contaminado, además de que está todo hecho bolas, no hay manera. Entonces, también
lo que decían hace rato, de también es responsabilidad del paciente cuidarse, pues sí, ¿no? Pero sí corran la voz, tiren los Q-tips. Pues muchas gracias. Ya no se fabrica. Pero desde entonces sí somos más cuidadosos en asegurarnos de que los niños tengan sus vacunas al corriente, incluyendo la de Hemófilus y la de Streptococo. Pero no es que, y está bien demostrado, los niños con implante no tienen más riesgo de meningitis. Más riesgo de meningitis. O sea, no por tener un implante un niño tiene más riesgo de meningitis. Sí se ha visto que los niños con sordera como grupo tienen más riesgo de meningitis, porque eso por malformaciones congénitas causadas por la sordera, pero eso es implantados o no. Entonces es la importancia de las vacunas. No, ahí es el esquema de vacunación normal, sí. Nada más asegurarse que sí. Yo creo que ya incluye, por lo menos, bueno, creo que eso varía por estado, ¿eh? Sí, habría que checar que sí incluyan el estreptococo. Porque en el DF sí se incluye el estreptococo en los esquemas de vacunación. Sí. Está difícil incrementar el número, hay varias ideas que se están haciendo, láser en lugar de electrodos de metal, pero no hay una que esté próxima a salir.